Hola, Sergio. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal, Analia? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La Karina. Bueno, Elsa, Pau, Marta, Analia. Yo voy saludando, es la gran ventaja, la única ventaja importante que le encuentro es esa. Están los nombres de todos, de todas. Entonces cuando estoy dando clase no me olvido ningún nombre. Sí, tal cual. Ya tenemos que ponernos el cartelito, ¿viste? Igual Hola. ya salen los cartelitos. Ya salen los cartelitos igual. Sí. Algo como el otro día que no podía entrar y tuve que entrar con el nombre de mi marido, ¿viste? Que... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Ah, Buenas tardes. hola, María Elena. Por preguntarte si habías visto el mensaje. Lo que pasa que cuando intenté ingresar me pidió una actualización. Tuve que actualizar el Zoom. No sé por qué. Bueno, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. ¿vos ves los nombres de todas, María Elena, ahí también? A ver, voy a hacer de los que estamos ahora, sí. Salvo algunas que vienen de incógnito, viste, que se dejan el nombre del celular o el nombre del marido, esas cosas entran así. ¿Sí, no? Marisa Tatiente, a vos te conozco. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Vos no Hay una trabajaste conmigo en el P203? ¿Conoces a Hay alguien? una compañera que dice, hola, ¿me escuchás? Dice, Eva Quiroga, dice, estoy entrando con la compu y no tengo cámara ni micrófono. Voy a ver si puedo entrar con mi celu, puso. Bueno. ¿Quién me conoce? Claro, hay que mandarle la plata. Bueno. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bueno, esperen que Buenas tardes a todos. voy a cerrar la puerta acá. Hola, hola. Bueno. Ahí viene Paula. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Hola. Buenas tardes. Bueno, les cuento, por ahí está María Elena, que es la que está tomando mate, la nueva para ustedes. Mientras voy dejando entrar. Bueno, primero con María Elena somos compañeros de trabajo hace un montón de tiempo, tanto en el instituto como después en jefatura. Actualmente María Elena es secretaria, ¿no? Ya, de Sí. jefatura. Secretaria de jefatura de región. Y cuando nos conocimos, ella era la preceptora del instituto. Así que viene... Sigo siendo preceptora del instituto. Está bien, pero viene avanzando en todo lo demás, profe de secundaria, profe de secundaria, después secretaria de jefatura. Y bueno, le pedí si podía venir a ayudar, porque conoce muy bien el trabajo y además como buena docente sabe explicarlo muy bien. El otro día le dije y enseguida empezó a explicarme, le salía todo que podían haberla escuchado en el momento con todo lo que quería decir. Y me parece mejor, como hicimos la otra vez, que para el cargo directivo vino
Fernanda Barrenti, y que me falta convocar, le voy a pedir ayuda a Víctor, ¿cómo es? Me sale Víctor, el de técnica, el inspector. David. A David. A David, que es muy preciso también para todo lo que tenga que ver tanto con cargo de inspector como de director, y después cosecharemos todo lo que podamos cuando nos ponemos a practicar las pruebas, que también lo hice con María Elena, ¿no? Cuando tenía que ir a la prueba, todo el conocimiento lo tenía, el tema era organizar la prueba para hacerla mejor posible. Así que acá, María Elena, hay algunas que concursan para secretarias DIRES y otras que concursan o para DIRE o para inspectora, y que les dije que pueden venir igual porque obviamente el cargo de secretario lo tienen que conocer si van a supervisar una institución. Así que no les viene mal aprender. La idea mía, que algo hablamos, era que vos comentes todo lo que quieras decir del cargo y que después tengan un rato de preguntas. Esto se está grabando, así que después yo lo subo a un Classroom y te queda a vos, María Elena también, para lo que quieras utilizarla como clase. Y lo que hacemos es, cuando nos falta un minuto, salimos y volvemos a entrar con el mismo link para grabar. Del cual vos avisás. ¿Cómo? El cual vos avisás. Sí, me aparece acá, así que es un rato de conversación de tu parte y un rato de preguntas, y creo que habremos avanzado mucho. Así que, por un lado, para todas, anoten lo que quieran, pero queda grabado además. Así que te dejo el pie a vos. Bueno. Ante todo, agradecerte la oportunidad que me das, porque sabés que para mí es un placer compartir los conocimientos. Vos conmigo también fuiste muy generoso en cuanto a la ayuda que me diste para prepararme, tanto en el cargo de secretaria de educación secundaria como en el de jefatura. Hiciste tu aporte, así que te agradezco, porque, bueno, esto de seguir contándole a todos el camino recorrido produce un placer, y más cuando uno tiene cosas positivas para dar, ¿no? Bueno, como bien les contaba Sergio, yo soy profesora de EGB 1 y 2, no soy de secundaria. Mi cargo de base siempre fue de preceptora, y trabajo con Sergio desde el año 2006 en el Instituto Superior 82 como preceptora. Bueno, comencé a rendir concursos de secretaria, soy secretaria de la Escuela Secundaria número 58 de Ciudad Evita. Ese concurso lo rendí, bueno, titular, y después rendí un cargo transitorio que no estoy ejerciendo también para secretaria de Educación Secundaria. Se presentó la oportunidad porque yo estaba como orden técnico trabajando en la jefatura, me convocaban desde hace algún tiempo y me gustó mucho el trabajo que se hace, tanto en las distritales como en la región. Así que bueno, se abrió la prueba de selección y me presenté y bueno, asumí como secretaria de jefatura de región desde el año pasado. Digamos que es un cargo fresquito ¿no? Pero bueno, muy interesante. En principio, a mí me encanta hacer este trabajo. Yo antes de ser docente estaba en gestión privada, como administrativa, y siempre cumplí trabajos como secretaria, y de verdad es algo que siempre me gustó. También me gustaba ser docente, así que bueno, con los años pude aunar las dos cosas, ¿no? Trabajar en la docencia y siendo secretaria. ¿Qué rol tenemos los secretarios? Un rol fundamental, chicos, chicas y chicos. No sé si hay chicos, no vi. Solo vos, bueno. En las instituciones. Nosotros somos el nexo entre el equipo directivo de la escuela, ya sea
director, vicedirector, en el caso de que hubiera regente. Y además tenemos otro equipo de trabajo que siempre estamos en secundaria, hablo, ¿no? Con el cuerpo de preceptores. Lo mismo en superior, trabajamos con el cuerpo de preceptores, bibliotecarios, equipo de orientación escolar, ¿sí? Nosotros somos el nexo comunicacional institucional, ¿no es cierto? A nosotros nos va a ir llegando siempre mucho dato de todo tipo, ya sea por parte de los docentes, por parte de los alumnos, por parte de las familias de los alumnos, por parte de los relevamientos que tenemos que ir haciendo a medida que, a partir del calendario escolar que sale por resolución todos los años, tenemos ahí los tiempos de trabajo que vamos a ir llevando adelante durante el ciclo lectivo, ¿no? Pero bueno, esta tarea, como yo les decía, recibimos mucho dato, ¿sí? Que nosotros tenemos que traducir en información. Esa información que trabajamos desde el dato duro, desde el número tal vez, frío, pero siempre recuerden que detrás hay un estudiante, hay una persona detrás de ese número, hay un sujeto de derechos, ¿sí? En este caso hablamos de derecho a la educación. Por lo tanto, esa información que nosotros recabamos es la que tiene que ser la de circulación fehaciente. Vale decir, siempre vamos a estar colaborando con nuestro equipo directivo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, un asterisco. Cuando hablamos de equipo directivo, hablamos de director y vicedirector. Cuando hablamos de equipo de conducción, ahí entra el secretario también, ¿sí? Sería director, vicedirector y secretario. Nosotros conformamos parte de ese equipo que trabaja en función de lo que se acordó en el proyecto institucional para la toma de las mejores decisiones que tengan que ver con las actividades que se desarrollan en la escuela, ¿sí? Fundamentalmente, por ejemplo, yo les hablé del dato duro desde el número, pero siempre todo el trabajo que haga el secretario es pedagógico, ¿sí? ¿Por qué digo dato pedagógico? Por ejemplo, un dato pedagógico que, teniendo en cuenta esto de que detrás hay una persona, que es el estudiante, ¿no es cierto? Cuando el estudiante viene con su familia a inscribirse a la escuela, nosotros hacemos completar planillas, pedimos documentación, ¿no es cierto? Pero estamos teniendo el primer acto de inclusión, no desde la carencia, el primer acto de inclusión que lleva adelante el secretario de una institución escolar, ¿sí? Eso es importantísimo. Pueden llegar a preguntarle, ¿no? ¿Cuál sería el primer acto, o el acto de inclusión, o de qué manera desde la información que recibimos nosotros trabajamos con inclusión? Podrían ustedes después buscar información sobre inclusión, ¿no es cierto?, para poder ampliar el tema. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que asesorar siempre a la gente, ya sea docentes o familia de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de asesorar a los docentes, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, si tengo que asesorar algo sobre el rol y la función que cumple un docente en la institución. Tenemos que tener dos literaturas, en este caso, que tienen que ser nuestra Biblia, ¿sí? Es como la Biblia, tienen que acompañarnos siempre. Para asesorar en roles y funciones de un docente, vamos a utilizar el decreto 2299/11, ¿sí? Que es me olvidé el título, Sergio, ayúdame. A mí me mataste. Lo busco. El Reglamento General de Instituciones Educativas. Reglamento General de Instituciones Educativas. Bien. No junto. Quería ver si estaban prestando atención.
Acá estamos, acá estamos. Y cuando tenemos que asesorar a alguien sobre derechos y obligaciones laborales, vamos a la ley 10.579, que es Ese sí lo sé. Bien, el Estatuto del Docente. Esos dos libros nos tienen que acompañar siempre, siempre, porque nuestro asesoramiento siempre tiene que estar basado en la normativa, ¿sí? Para que sea un asesoramiento fehaciente. Bueno, y después hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo que se hace en una escuela, como por ejemplo, yo lo que no estoy trabajando, y de eso sí hago agua, es en SUNA, ¿sí? El SUNA saben que es el Contralor Digital. Lo que pasa que en las reparticiones, ya sea Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y Jefatura de Regiones, se trabaja con el formato viejo de Contralor, ¿sí? Nosotros no estamos incluidos en el SUNA. Iba a acompañarnos una compañera que no pudo, Sí, para darle respecto del SUNA. Viene otro día, Patricia, arreglamos para otro día para que hable del SUNA. Bien, ella les va a hablar del SUNA, les va a hablar de el PDD, ¿sí? Que es el programa de designación y desempeño, les va a hablar de calificación docente, ¿sí? Que son todas cosas de POF y POFA, que nosotros, son todas cosas que tenemos que ir trabajando durante el año. Afortunadamente, se está manejando todo en forma digital, ¿sí? Ya no tenemos este lío de andar imprimiendo, controlando, llevando a que revisen. Ahora es todo como más rápido el tema. Pero bueno, son todas tareas que si bien la responsabilidad es del director de la institución, el secretario tiene que trabajarlas. O sea, es como que la base la arma el secretario, ¿sí? El secretario que puede pedir ayuda, ¿sí? Por ejemplo, para trabajar con temas de alumnos, ¿a quién le vamos a pedir ayuda como secretarios? ¿Quiénes trabajan? Los preceptores. Los preceptores. Preceptores que son un apoyo incondicional para la tarea que nosotros necesitamos llevar adelante, que tiene que ver con esto de llegar a las familias, hacer el control de inasistencias, estar al tanto del seguimiento, ¿sí? del estudiante, fundamental para que tenga continuidad pedagógica, ¿no es cierto? Y no que se convierta, al debilitarse ese vínculo de continuidad pedagógica, que se creen situaciones de vulnerabilidad al respecto de los chicos, ¿no? Bueno, digamos que este es un año bastante atípico, pero creo que se está trabajando en las escuelas mucho, sobre todo con esto de las clases virtuales y demás. Pero bueno, pensemos cuando estemos, para trabajarlo cuando estemos físicamente en las escuelas. Bueno, otra de las cosas que nosotros trabajamos, hasta ahora no vi que se hubiera hecho, el PIC-SIC-TIC, ¿sí? Que es primer informe de calificación, segundo informe de calificación, tercer informe de calificación. Se hace en educación primaria y en nivel secundario, esto que les digo. Tengan en cuenta que en secundario, cuando nosotros trabajamos con estos planillones que armamos previamente antes de volcar el PIC-SIC-TIC, nosotros vamos a ver, tenemos que analizarlo de dos maneras. Tienen, ¿la planilla la ubican? ¿La planilla que les digo? Bueno, es una planilla donde constan todos los nombres de los estudiantes, curso por curso, y todas las materias que se dictan en ese curso, ¿sí? Depende del año. Ahí es donde se vuelcan todas las notas de los docentes. Y nosotros podemos leer en forma horizontal, vamos a leer al estudiante. Y en forma vertical, vamos a leer al docente, ¿sí? Tenemos a veces planillas donde
tenemos muchísimos chicos aplazados en una materia o con notas bajas en una materia. Bueno, ahí vemos al profesor, digamos. O, por ejemplo, tenemos que trabajar también con otras cuestiones que hacen, cuando hablé de vulnerabilidad educativa, que es cuando se corta ese vínculo, nosotros tenemos que ver si se trata de que el chico falta mucho a la escuela, investigar qué es lo que pasa, por qué no viene, acercarse a la familia, siempre desde el consenso y labrando acta. Todo tiene que quedar registrado bajo acta de lo que se habla con las familias, ¿sí? A veces también se produce este quiebre en el vínculo porque los profesores están ausentes y a lo mejor hay necesidad de cubrir con una suplencia. Para poder saber si el profesor está teniendo muchas inasistencias, tenemos el libro de firmas de los docentes, donde registran su presente diariamente, y además tenemos el libro de temas. Es otra de las cosas que nosotros nos podemos basar para tener en cuenta cuántas clases no está viniendo, ¿sí? Hablamos de la escuela ideal, pero siempre ustedes en el examen tienen que hablar de la escuela ideal, ¿sí? Donde hay todo, donde todo funciona y donde hay todo. Después cuando estén en el ruedo se van a dar cuenta que no es así. Pero bueno, siempre vamos a hablar de la escuela ideal. No sé, a ver si hay algo más que pueda, que quieran preguntarme, o algo más que, Sergio, quieras que redondeen algo. Yo te pregunto, y mientras vayan juntando preguntas. Sí. En el trabajo de asesoramiento, ¿sí? Sí. De asesoramiento, de acompañamiento, ¿qué hace el secretario cuando integra el equipo de conducción? ¿En qué asesora, en qué acompaña? ¿Qué cosas le da al equipo directivo? Primero, ante la problemática que se presenta, que me gustaría decirles algo respecto de los problemas que van a ser siempre muchos los que se presenten en una institución. Que no los veamos como acciones que nos paralicen. Siempre tenemos que ver a los problemas como campos posibles de intervención, ¿sí? Véanlos desde ese lugar. Esos problemas tenemos que darle una jerarquía, ¿sí? Jerarquicemos los problemas. De todo esto que les digo hay literatura, ¿sí? De la jerarquización de los problemas. Por ejemplo, hay cosas que yo puedo delegar como secretario para que lo trabaje otro. Pero hay cosas que tengo que atenderlas sí o sí, solamente yo como secretario, ¿sí? ¿Qué delego cuando delego? ¿Una responsabilidad? No. Delego una tarea. La responsabilidad sigue siendo del secretario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto de hacer un seguimiento de lo que estamos delegando, para ver si necesita la persona que está haciendo esa tarea, necesita un asesoramiento, si necesita redireccionar el trabajo, si hay algo que no entendió. ¿Se entiende hasta acá? Y cuando yo le doy información al equipo directivo, dada la problemática que tenemos que solucionar, yo que hago todo el relevo de datos, ¿sí? Por ejemplo, un alumno tiene muchas inasistencias y necesitamos recuperar a ese chico para que logre su terminalidad, ¿sí? Y que venga a la escuela, pues los chicos tienen que estar en la escuela y aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué busco? Registro de asistencia, parte del preceptor, cuaderno de comunicados, saber si se le ha mandado fundamental el cuaderno de comunicados con la familia, para mantener ese nexo de comunicación siempre. Por ejemplo, el legajo del estudiante también, para saber en qué situación se encuentra, porque a veces nos mandan nota y todos nosotros, o certificados médicos, nosotros todo eso lo vamos a ir archivando en el legajo del estudiante. Todo eso, esos relevamientos que tenemos, se lo elevamos en un informe al directivo.
porque esas decisiones de tarea, de trabajo, de llevar adelante otras acciones para llegar al estudiante, la tiene que dar el director, ¿sí? Todas las decisiones se toman con el director y con el director, ¿sí? Que digamos es la autoridad máxima y responsable de la institución, ¿sí? Todo tiene que saberlo el directivo, ténganlo en cuenta eso. ¿Tienen preguntas ustedes? Yo puedo seguir, pero les toca a ustedes. ¿Puedo preguntar, Sergio? Dale. Bueno, usted habló del equipo directivo. Ay, del equipo decime de vos, no te conducción. contesto, me está diciendo usted, no te contesto. Disculpe. Decime, Pero, sí. ¿le suena? Del equipo, A una Elsa. cuanta les debe sonar. Elsa Esther, ¿no? Sí, Elsa, sí. porque está chiquito el teléfono. Elsa Esther. Hablaba del equipo de conducción y del equipo directivo. Cuando nombró Sí. el equipo de conducción, dijo que está compuesto por la directora, el director y la secretaria. Vicedirector, sí. ¿Y la prosecretaria no entra dentro del equipo de conducción, si hay? Tiene una jerarquía, pero no es conducción. Ah, Tiene una jerarquía, pero no es conducción. bien, Sí. eso quería preguntar yo. Sería más que nada como un asistente, ojalá tuviéramos prosecretario en todos lados. No es una figura, viste, muy común. Sé que hay más en primaria, por ejemplo. Sí, en primaria hay. En secundaria, pero bueno, depende del secretario. Y más que nada hace tareas administrativas, creo, el prosecretario. En la Como escuela asistente primaria, del secretario. sobre alumnos, trabaja todo sobre alumnos la Y prosecretaria. bueno, Y seguramente eso seguramente está hablado o pactado con la gente de la institución que va a trabajar. Pero si viene un docente y está el prosecretario y necesita alguna, bueno, puede tomar nota y decir, mira, no lo sé. Uno no está mal que diga, mira, no lo sé, investigo y te contesto, No es que uno no somos Dios, porque no sabemos todo. sí. O sea que tomarnos el tiempo para pensar y para buscar información es correctísimo, ¿sí? Y poder, pero bueno, generalmente tengan en cuenta esto. Hay escuelas donde hay más de un secretario, ¿sí? Y a veces se reparten la tarea y uno atiende personal y el otro atiende alumnos. Nunca digan eso en un examen, porque el secretario tiene que saber todo. Concurso. Y todos tienen que saber hacer todo, por más que haya dos, ¿sí? Perdón, Sergio, ¿dijiste algo? Sí, que esto es concurso, no hay examen acá. Ya se los dije muchas veces. ¿No es prueba de selección esto? Sí, pero por eso, no es examen. Se los digo porque el concepto es diferente, no vienen a rendir. Ah, no, está bien. Eso se lo digo, concurso o prueba de selección, que nunca digan eso en un concurso o en una prueba de selección, porque uno diferencia siempre la tarea real del ideal que es el concurso. Claro. El secretario no dice, ay, no, yo hago alumnos nada más. No, está mal. Tiene que hacer todo, ¿sí? No sé si te quedó claro. Sí, gracias. ¿Quién más pregunta? Dale, Karina. Un supuesto. La escuela recién se organizó y hay que hacer toda la organización de la parte de secretaría. ¿Qué cosas habría que tener en cuenta para empezar la organización de esa escuela? Ay, no veo. No te veo quién sos. Háblale, Karina. Ahí estás. Porque estoy con el teléfono, entonces tengo que ir pasando la pantalla para verlos. Mirá, en una secretaría hay muchas cosas a tener en cuenta para que funcione correctamente. Tenés que tener un libro
o un archivo digital, como quieras, de un circuito de entrados y salidos, por ejemplo, de qué cosas entran para trabajar y a dónde las mandás, que te quede registro de todo. Libro de asistencia para que firmen los docentes. Sí o sí, siempre tiene que estar al día y listo para que el docente firme, ¿sí? Después tiene que estar Libros de el aula. archivo. Chicos, el archivo es algo fundamental, que tengan un archivo bien organizado, ¿sí? Tienen que tener un archivo que sea para legajos de estudiantes, legajos de docentes, libros de actas, todo eso tiene que estar, los libros de actas tienen que estar identificados para qué es cada libro. Vos dijiste libros de aula, sí, los libros de aula, pero en realidad el secretario trabaja con el libro de aula muy poco, porque es función del vicedirector generalmente, o del director, visar las clases dadas y hacer las anotaciones en el libro de... El secretario no hace anotaciones en el libro de aula, ¿sí? No, pero al organizar una escuela, porque esto es Sí, complementario una a la secretaría. pregunta que te iba a hacer, que la pregunta en realidad es cuáles son los estados administrativos de una institución, y de ahí Sí. lo que te pregunta Karina, que es cuáles le corresponden al secretario o a la secretaria. No te escuché lo último. Que de los estados administrativos de la institución, ¿cuáles va complementario? ¿Cuáles le corresponden al secretario o a la secretaria? Sí, Es lo que te sí, pregunta Karina. Sí, bueno, registro de asistencia de estudiantes, el tema de boletines, el tema de las planillas que les dije antes, esos planillones que tienen que ver con el relevamiento de PIC, SIC, TIC, fundamental, que generalmente las llamamos planilla semáforo nosotros en la escuela. Hablo de secundaria puntualmente, ¿eh? En primaria hacen un relevamiento. Sí, también usan los planillones en primaria, porque el año pasado o el año pasado hicimos en jefatura, armamos el PIC-SIC-TIC de la región, de toda la matanza, nivel Pero no primario. lo usamos como en semáforo. ¿No lo usan con planilla semáforo? No, porque yo soy de primaria y secundaria, y una vez hice en primaria la planilla semáforo, y me dijeron, no, esto no es secundaria. Claro, deben utilizar otro formato, pero... Todo con azul, todo con azul la planilla. ¿Mm? Todo con azul, no es semáforo. Ah, bueno. Sí, pero se utiliza el verde también. Se utiliza en Yo te digo lo que me dijeron a mí cuando usé así como, porque en primaria no hay como es aplazado ni nada de eso. Entonces, No. yo la puse como en secundaria y me dijeron que no, que todo en azul lo dejé. Esos son los usos prácticos del nivel. A los efectos de la prueba de selección o del concurso, ustedes hacen las planillas. Son PIC, SIC y TIC. No son ni semáforo, porque van todos a ni secundaria. color, ni nada. En primaria, perdón. ¿En color no, Sergio? En la primaria, nosotros en primaria, perdón, buenas tardes, mi nombre es Micaela. Yo el año pasado hice la prueba de selección puntual, que surgió en noviembre. Ahora me voy a presentar para el transitorio, ¿no? Y me tocó llegar a hacer el TIC. Y lo que se utiliza es, no tenemos nombre y apellido de los alumnos en primaria, directamente vos tenés las calificaciones de primer ciclo y segundo ciclo. Eso después va todo digital. Todo digital. Todo, absolutamente todo es digital en este momento. Y entonces lo tenemos que volcar, hasta el año pasado, ahora no existe ya la calificación este año, pero se vuelca digital y eso también va al informe que pide según el inspector del zonal y cómo lo plantean por el zonal y el referente que tenga cada una de nosotras, ¿no? Es lo que más o menos yo hace muy poquito entré, pero es lo que más o menos saqué el link. Les hago una pregunta, ¿todos son para secundaria? ¿Para secretario de secundaria? ¿O hay gente para primaria? Yo primaria. Yo primaria soy.
Bueno, quería tirarles algunos tips para tener en cuenta de otra cosa que tenemos que trabajar nosotros. Yo les dije que el secretario es el que hace, digamos, el trabajo pedagógico, no pedagógico didáctico. Ya el didáctico tiene que ver con el director y el vicedirector, ¿sí? Es darle una vuelta de rosca teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con contenidos, ¿sí? Nosotros es trabajo pedagógico porque se hace dentro de una institución educativa, ¿sí? ¿Podés definir pedagogía? Que me lo olvidé la definición, Sergio, o te estoy matando con la pregunta. No, no me estás matando, lo que pasa es que Profesor. hay muchísimas definiciones y hay mucha disputa. Para mí es primero que básicamente es la ciencia de la educación. Exacto. Básicamente, y maneja todos los aspectos teóricos. Cuando es pedagógico, lo que está haciendo es conducir teóricamente la política institucional. Entonces, y tiene que ver con qué se enseña, ¿no? Y cómo se enseña sería la parte didáctica. Eso es didáctica. Es didáctica. Toda la enseñanza es para separarlo estrictamente, porque en realidad se corresponden una con la otra, pero para separarlo estrictamente, toda la didáctica es la teoría de la enseñanza, la pedagogía es la teoría de la educación. Cuando trabajamos con de la educación en general, tal cual. Cuando armamos el proyecto institucional, cuando definimos los perfiles del egresado o el horizonte educativo, todo eso es pedagógico. Hacia dónde vamos, cuál es la escuela ideal. Bien. Dale. Otra les decía, ¿no? Al principio yo les mencioné que nosotros hacemos como secretarios el primer acto de inclusión, que tenía que ver con qué cosa, ¿se acuerdan? Que les dije al principio. Con la inscripción. Con la inscripción, la matriculación viene más después. Más después. Lo primero más después en la matriculación. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta también la articulación entre niveles cuando hacemos la inscripción, ¿sí? Sobre todo articulamos entre el nivel primario y nivel secundario. A eso nos referimos, ¿no? Primero que esto está dentro de la ley 26.206, que es la ley, ¿cuál? Nacional. Bien, Ley Nacional de Educación. ¿Y la provincial cuál es? 13.688. Bien. En esas dos leyes que trabajan en consonancia y en concordancia, no se contraponen. ¿Me estoy yendo mucho hacia tu parte, Sergio? No, vos andá para donde quieras. No hay problema. Es allí donde se está. Ya va a cerrar este momento. Guardate lo que vas a decir, así nos queda cortado. Cerramos y volvemos a entrar todos. Porque nos queda un minuto. ¿Está? Bueno, dale. Cerramos y abro de nuevo. Dale.